Aquí comienza Conexión Oreyud con José Luis Gual. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a Conexión Oreyud, que bueno, hoy vive su último capítulo de esta temporada 25-26, en este lunes en el que falta muy poquito para que debute la España de la Fuente en este Mundial, en esta Copa del Mundo 2026, ante Cabo Verde, por supuesto que deseamos, ¿no? Que llegue hasta el final y que nos mantenga ahí en vilo, ¿no? Con el fútbol, que sigue siendo una enfermedad que mucha gente no entiende, ¿no? Pero hemos cambiado rápidamente el chip, hemos pasado del playoff de ascenso a primera división con esa sensación, ¿no? De amargor, ¿no? De decir qué cerquita estuvimos, ¿no? De poder echar al Almería de la pelea por el ascenso a primera división. A mí me dolió especialmente, la verdad. Pensaba que lo tenía ya digerido y superado, pero ayer viendo el partido en la Rosaleda lo seguía pensando, ¿eh? Si es que tendría que estar ahí el Castellón, ¿no? Y estar jugándose el partido en el estadio de Castalia. Pero bueno, al final esto es fútbol y bueno, pues el Almería hizo valer esa condición de local, seguramente una muy notable pegada ante el Club Deportivo Castellón, que nos hizo soñar con esa remontada, pero que al final se quedó ahí, lamentablemente, en la orilla. Y como muchas cosas de las que le han pasado al Castellón, siempre nos castiga el destino de manera cruel, ¿eh? Porque es que te hagan el gol definitivo ya prácticamente sin margen en el tiempo de descuento, pues es algo duro, difícil de encajar, pero no queda otra que pasar página, seguir adelante y bueno, pues ahora empezar a ilusionarse seguramente cuando pasen unos cuantos días con lo que va a ser el tercer proyecto en segunda división. Creo que ya con el Castellón, ya no solo por nuestra parte, sino creo que por parte de los rivales que tendrá el año que viene, como equipo que de partida va a estar ahí considerado entre los candidatos, ¿no?, a pelear por el ascenso a primera división, aunque estas cosas luego hay que demostrarlas, y si una competición es larga, esa es esta categoría, ¿no? 42 partidos y luego, si no eres el Depor, no eres el Racing, tienes que jugar otros 4 para ascender a primera división, lo cual lo hace todavía mucho más complejo con la igualdad que hay, en esta segunda división, y donde nadie garantiza que el que se queda a las puertas de primera, sea Málaga o sea Almería, el año que viene no pueda sufrir por evitar el descenso, ¿no? Eso ha pasado ya no hace mucho y bueno, tiene que ser un espejo, ¿no? Sobre todo a la hora de tomar decisiones. Estamos, bueno, todavía en esa semana posterior a la eliminación, a la conclusión del campeonato, con algunas cosas pendientes. Yo, por encima de todas ellas, lo que deseo que esta semana se sepa ya la continuidad de Pablo Hernández, que tengamos claro que Pablo va a ser el técnico del Club Deportivo Castellón como mínimo la próxima temporada. Se lo ha ganado y ahora, por supuesto, lo plantearemos en apenas unos minutos con los invitados que tenemos aquí en Mediterráneo, en este Conexión Oreyud. Y bueno, poquito a poco también me imagino que irán goteando ya nombres propios. Bueno, sabemos que los cedidos, pues eso, Sienra, Denipoti y Guerre van a retornar a su destino, que Zipenga no va a estar en el Castellón la próxima temporada, que veremos qué pasa con Calatrava, que tiene esa cláusula de 5 millones de euros, que parece este año sí que puede haber algún equipo que se anime, ¿no?, a poner los 5 millones encima de la mesa, porque si no, dudo que se le abra la puerta por parte del Club Deportivo Castellón. Y veremos si es un mercado largo o corto en ese sentido, ¿no? Porque Calatrava es un jugador importantísimo en el Castellón. Y creo que es otra de las cosas para mí significativas, ¿eh? Si acaba saliendo Calatrava, sin Calatrava, sin Zipenga, el Castellón va a perder 21 goles y creo que 17 asistencias. Con lo cual hay que buscar recambios que sean como mínimo iguales y, hombre, si puede ser, mejores que estos dos jugadores,
teniendo en cuenta que a lo mejor alguno igual da un paso adelante, pero es que este año ha tenido menos protagonismo en ataque por parte del Castellón. Y luego los jugadores que acaban contrato, que veremos qué pasa, cómo se va comunicando, pero en algún caso parece bastante factible que no sigan, ¿no? Salva Ruiz, Ronaldo Pompeu, Douglas Aurelio, que ha estado lesionado mucho tiempo y que también acaba su contrato. Además de eso, bueno, pues ahora nos contará Enrique Ballester, que ha hablado largo y tendido con Bob Bulgaris, con el presidente, con el dueño del Club Deportivo Castellón, máximo accionista, llamadlo como queráis, en esa entrevista que habéis podido seguir en las páginas del periódico Mediterráneo y también, lógicamente, en la versión digital. Y bueno, pues un poco intentando ver, ¿no? Qué esperamos del Castellón de la próxima temporada y por dónde pensamos que pueden ir los tiros. Por cierto, el pasado jueves os daba un nombre respecto del filial de uno de los entrenadores que creo estaba en la lista de Ramón Soria, Pere Martí, el exjugador del Castellón, en este caso de Moncofa. Este año empezó dirigiendo en Primera Federación al Guadalajara, pero me apuntan que el que si no es, ya está a puntito de serlo, es un chico que debe ser maño, entiendo, Juan Casajús, que ha estado dirigiendo al Utebo esta temporada. Estaba, no sé si en el staff o en el equipo, digamos, de la base del Utebo. Entiendo que las cosas no le irían muy bien al primer entrenador. Le dieron la posibilidad, llegó al primer equipo y ha conseguido jugar esa primera eliminatoria de playoff para el ascenso a Primera Federación. Ya digo, dicen que podría estar cerquita este chico, Juan Casajús, pero vaya, que va a tener en breve también, si no lo tiene ya el amateur, su entrenador, que también es el primer paso, ¿no?, para ir dándole forma a esa plantilla, que el año que viene, como sabéis, va a jugar en Tercera Federación después del ascenso. Y con todo esto, que no es poco, evidentemente, con algunos nombres propios, ya hace algunos días que se hablaba de Álvaro Martín, el chaval que ha estado esta temporada en el Andorra, que es un poco, yo creo, que es un calco, ¿no?, de lo que fue en su día Alex Calatrava, un chico, en este caso formado en la cantera del Real Madrid, que llegó a jugar en Croacia, y que es un media puntita, ¿no?, que tiene calidad, que en algún sistema puede jugar por fuera, pero metiéndose rápidamente por dentro, y que, ya digo, tiene un poco esas características, ¿no? Bien las de Calatrava, bien las de Israel Suero, aunque de momento, y lo digo con todo respeto, no tiene el caché ni de Calatrava, por supuesto, y creo que tampoco de Suero, que también vamos a ver, le queda un año de contrato, y vamos a ver si, supongo, acepta el rol que ha tenido este año, o no. Pero bueno, el verano acaba de empezar a nivel futbolístico y ya sabéis que podemos decir muchas cosas hoy, pero en una semana esto gira rápido, cambia por completo y que cosas que no te esperas pueden acabar sucediendo y algunas que esperas no pasan. Con lo cual le dejamos esa etiqueta de provisional a todo, ¿no? Sobre todo en lo que hace referencia al mercado veraniego. Así que os presento ya rápidamente a los invitados que tenemos aquí en este Conexión Oreyud aquí en el periódico Mediterráneo. Por aquí está Enrique Ballester. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, que primero que nada, ¿cómo te quedaste el otro día? ¿Cómo ha sido la digestión de ese...? Para mí ha sido un palo, ¿eh? Allí en Almería estabas ahí después del 1-2. Yo con el 1-0 dices, ¡buah! Ya se ha puesto el Almería por delante, esto va a ser difícil. Pero después del 1-2 de Sierra, miénteme si me dices que no pensabas que nos íbamos a meter en la final, Enrique. Que ya no me acuerdo, ha pasado tanto tiempo. Bueno, una semanita. No, paso página. No, es verdad que estuvo muy cerca. Estuvo muy cerca. Ha estado la primera división más cerca de lo que podíamos imaginar. Yo estaba viendo el Málaga-Almería y lo que más rabia me da es que el Castellón juega muy bien. O sea, el Castellón juega mejor que todos estos que teníamos en el playoff y que van a subir, que quizá nos falte un puntito de madurez competitiva en algunos momentos y luego que el fútbol tiene un factor aleatorio de fortuna, de momentos, de picotazos que te pega el fútbol que nos dio dos muy fuertes al final, ¿no? Pero bueno, ya te digo, hay que pasar página y ya pensar en la siguiente. Uh-huh. ¿Será un verano largo o cómo? Será un verano... Bueno, no tan largo porque has terminado tarde a jugar el playoff. Ya estamos a 15 de junio. En 2 meses empieza la liga. El fin de semana del 15-16 de agosto. Pero será un mercado con movimientos. Está siendo un mercado, primero, yo creo, condicionado, que no sabías en qué categoría ibas a estar. El club estaba trabajando, obviamente, en los 2 escenarios, ascenso o no ascenso, y condicionado todavía más pues por la continuidad de Pablo Hernández o no, que es lo primero que
que resolver. Ahora hablamos de eso, pero antes déjame saludar también a Emilio Álvaro. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Bueno, ¿qué? ¿Cómo ha sido tu digestión? ¿Necesitaste mucha sal de frutas o mucho Almax para lo del otro día o qué? No, la verdad es que no. Dolió poco esta vez. La verdad que no me lo esperaba. No esperaba que este Castellón jugara por ascender a Primera División. Me parecía un premio y así lo afronté. Es cierto que cuando marcó Sienra, pues nos flipamos todos un poco. Eso sí, ¿no? Ay, que estos locos, porque... Faltaban 12 minutos, si no recuerdo. Estos lo van a hacer otra vez. Porque además los primeros planos desde la tele de las caras de los jugadores de Almería era que estaban cagados, que estaban fuera, estaban con todos los millones en la espalda, les pesaban las piernas, pero no supimos gestionarlo. Nos faltó a lo mejor banquillo en ese momento, que es una de las carencias que tiene, porque no estábamos preparados para jugar a este nivel, a este grado de exigencia. Nos faltaban futbolistas que están en el Mundial y teníamos una plantilla, pues cuando se diseñó esta plantilla no estaba hecha para llegar a playoff, no teníamos ese recambio, ¿no? Ese jugador que nos diera una marcha más o que nos supiera leer el partido en ese momento y lo supiera parar. En ese momento, cuando yo vi enseguida la falta a Pompeu, la vi en la jugada y después me indigné. Cuando vi que el VAR iba a revisar, dije, pues lo van a anular. Y cuando no, ya dije, bueno, es la tónica de toda la temporada. El VAR siempre nos ha ido en contra, o cuando hemos lanzado la moneda siempre ha salido cruz. Y a partir de ese momento me enfadé, pero después me fui relajando porque vi que el equipo lo ha dado todo. No le puedes pedir más. Que se ha comportado como un equipo digno de la camiseta que lleva. Un equipo con hambre, ambicioso, que siendo mucho menos que el resto de equipos, que son equipos de ciudades más grandes, con mucho más dinero, con mucho más experiencia, con mejores jugadores posiblemente, pues como ha hecho el Castellón toda la vida, se ha rebelado contra eso y no ha bajado la cabeza. O sea, un Castellón digno de su historia. Y eso nos hace también ser optimistas de cara al futuro. La sensación fue parecida al Alcorcón. Recuerdo que Alcorcón también lo tuvimos aquel día, la tuvo Koné, habías tenido opciones de subir, hubiera sido muy chulo subir en ese momento, pero... Pasa que la temporada no había tenido ningún parecido con esta, pero era una oportunidad. Venías de ganarle al Deportivo de La Coruña en uno de los partidos más épicos de la historia del Castellón. Íbamos todos de subidón otra vez. Sí. Pero la sensación era de que había un mañana y que todo aquello iba a servir de pozo para lanzar el proyecto, como así pasó al año siguiente. Y creo que estamos en la misma circunstancia. Me parece significativo eso de Alcorcón, es verdad, para ver cómo hemos cambiado también como afición. O sea, yo recuerdo que Alcorcón era... Yo creo que lo vivimos con un poquito todavía de dramita habitual, ¿no? De que nos sale todo mal. Y recuerdo que Bulgaris después en una entrevista dijo... no entendía por qué estaba todo el mundo tan triste, si el año que viene vamos a tener mejor equipo y lo vamos a intentar otra vez, ¿no? Y creo que eso ya lo sabemos, lo hemos aprendido en estos años, ¿no? De esta nueva etapa del Castellón. Y sí, claro, luego yo es verdad que Emilio es de mi generación, un poco mayor, y quizá lo veamos de otra parte, tú, José Luis, por supuesto, lo que hemos pasado, ¿no? Tal, no quiero ser el típico, ¿no? De tercera, de historias. Pero claro, yo estaba ahí más o menos, bueno, pues ha pasado lo que podía pasar y ha pasado mal, ¿no? Pero claro, luego llego a casa y me dice mi mujer, ¿se ha ido tu hijo llorando a la cama? Al día siguiente por la mañana llorando otra vez. No podía parar de llorar el niño. Claro, la ilusión que había en la gente más joven, ¿no? Que no ha visto al Castellón en primera, ¿qué tal? Eso siempre duele, ¿no? Eso siempre duele. Pero bueno, tiene que ser la gasolina de la temporada que viene. Sí, sí. Hay que validar los sentimientos de los chavales. Porque nosotros llevamos en Claro, no hay que decirles, no pasa nada. Eso no hay que decirlo nunca. Pero no es una derrota vital, es una derrota que se puede digerir. No, pero quiero decir, yo lo que comentaba al inicio, lo que quería decir, no es que cuando tú ves que te elimina la Almería dices, hombre, lo normal es que no se elimine la Almería, ¿no? Si lo miras de manera objetiva, o sea, yo hubo un momento del partido de la narración que cuando el Castellón hace el segundo, digo, si esto sigue aquí, el Castellón llega a la final y algunos de estos van directamente y recogen el finiquito de las oficinas de la Unión Deportiva Almería, tal cual. O sea, en el Castellón nadie va a recoger ningún finiquito por haber sido eliminado por el Almería, ¿no? Está incluso por encima de la expectativa que creo que tenían incluso desde el propio club. A mí lo que me duele es que, al final, en deporte, cuando la tienes ahí, tienes que matar, ¿no? Y te duele porque estás a 10, 12 minutos. Siendo verdad que hay una posible falta a Ronaldo Pompeu, a mí me cabrea mucho el empate del Almería. Ya está. Y al final estamos hablando de fútbol y cuando tú quieres subir a primera división, esas cosas las tienes que mejorar.
no se puede conceder de ninguna manera que un tío nos empate en la segunda parte, por mucho que sea Les Muñoz, que no es el dinero que gana, que seguramente gana mucho más que nuestro lateral izquierdo, que el derecho juntos. Esas cosas también me fastidian. Que luego te olvidas, por supuesto, que el equipo ha hecho un campañón, que han estado todos muy por encima seguramente de lo que esperábamos de ellos, que Barry ha crecido, que el otro, que tal, que sí. Ya, pero son los momentitos del fútbol que hablábamos antes, pero necesito olvidarlo, voy a llevar un tiempo en olvidar estas cosas. Ahí están los cambios preparados en la banda, se tira Alberto al suelo, que bueno, ya lo haríais el otro día, ¿no? Que pues no sacan rápido, te sorprenden, pero claro, la Almería dirá, es que no te pueden meter un gol como el de Cala en una final de playoff, o no te pueden meter un gol de una falta desde casi medio campo que remate con el pie, un central, ¿no? Pues al final el fútbol es un deporte de errores, entre otras muchas cosas, ¿no? Que duele un montón por cómo fue, porque encima había sido un equipo bastante fiable. Yo últimamente, desde que miraba los datos, cada vez que nos sacaban un córner, a veces ni miraba, digo, pues, no nos meten goles de córner, no pasa nada, ¿no? Pues justo ese día, el del añadido, te meten un gol de córner, ¿no? Pues Don Fútbol siempre está maquinando esas cosas. No sé qué opina aquí. Sí, aquí está Pablo Casado, que está escuchando. No sé si se ríe porque está de acuerdo o no. Pablo, ¿qué tal? No, buenas. Sí que estoy de acuerdo. Creo que el fútbol en el playoff es muy complicado subir porque tienes que tener la fortuna en los momentos adecuados, ¿no? Es un poco como lo que dicen de ganar la Champions, tienes que tener la suerte, ¿no? Porque es cierto que pasar 2 eliminatorias normalmente contra equipos o una eliminatoria que tienes 4 equipos luchando de nivel muy parejo es muy complicado y hay muchos detalles que influyen. Pues si Alberto igual no se tira, yo creo que tampoco influye de manera muy directa en la jugada. Pero sí que influye, ¿eh? Yo creo que no, porque la pelota va al segundo, va al primero y va al segundo. La peina al que estaba con él. Bueno, a ver, yo me gusta decir las cosas tal y como las siento. El mejor defensa que tuvo el Castellón en Almería no fue Alberto Jiménez. Para mí, por fue ejemplo, Brignani. en el tomó primer dos o tres decisiones erráticas, que bueno, hay que estar ahí abajo y todo eso se sobreentiende. Pero de la misma forma que yo he alabado a Alberto Jiménez en otras situaciones, si no tuvo su mejor día, también habrá que decirlo. Sí, no sé, yo te digo, yo el primer gol creo que no le deja demasiado espacio a Embarba y recula demasiado. Y le deja mucho espacio, sobre todo en la izquierda, que al final acaba rematando con la derecha, pero en el perfil izquierdo. Y creo que no está defendido de la mejor manera. Pero, así como en estos detalles que hablo, yo también creo que el arbitraje está bien, que no se puede excusar, pero bueno, yo creo que te han tangado un penalti en la ida muy claro y luego un gol en la vuelta en el 95, que puede quedar de llorón o de lo que tú quieras, pero creo que también influye, ¿no? Y en esas cosas, en esa fortuna y en ese azar, también juega el arbitraje. No, los famosos detalles, ¿no? Que Lopi entre el partido de ida, el de Castalia de Semana Santa, el otro, al final vio una amarilla ya casi de broma al final, sí. ¿No? Y va a Santander y dura poco de reto. No, Lopi enseguida. Lopi y Jody se pasan todo el partido empujando, agarrando a Calatrava, le dieron de patadas en Almería. Fue una locura. Pero sale gratis. Hay jugadores muy buenos, a todos les pegan, pero no sale gratis pegar a Íñigo Vicente o a Andrés Martín o a Rivas, y me parece muy bien. Pero nosotros este año todavía no estábamos en ese estatus en la liga, ¿no? Que por eso también era muy importante llegar al playoff, yo creo, este año, a muchos niveles y entre otros por eso. Sí. Es que cuando decimos poner las bases es eso. Es eso, que tus rivales te reconozcan como un igual. Y los árbitros. Y los árbitros digan, uy, estos son buenos. Que seas atractivo para jugadores de élite. Jugadores que digan, ostras, si voy ahí me van a hacer mejor, voy a competir, voy a ver un estadio lleno. Eso lo ha hecho este año el Castellón. Cuando hablamos de poner las bases nos referimos a eso. No es que ahora hay que mantener a toda la plantilla, no, eso no va a pasar, conociendo la forma de actuar de Bob. Todo lo que pueda lo cambiará e intentará mejorarlo, con aciertos y con errores. Pero el pozo que deja ya el Castellón es de que estamos donde teníamos que estar desde hace mucho tiempo, que es el sitio natural del Castellón, que es un muy buen equipo de segunda división, con opciones siempre de jugar en primera. Claro, esto es un cambio de etapa ya. Es decir, que venimos del barro, que venimos del infrafútbol, que venimos de sobrevivir, ese discurso ya se va acabando. A partir de ahora hay un giro ya. Sí. Y también, eso Bob tiene que tenerlo claro, en la forma con la que vamos a mirar su gestión. ¿Vale? Hasta ahora es gracias por venir a salvarnos. A partir de ahora ya es nos ha gustado esto, queremos más de esto, no queremos bajar el umbral. Y eso también es algo que tenemos que hablar. Es decir, cuál es la relación que tenemos nosotros con Bob, cuál es el grado de crítica que tenemos y el que él está dispuesto a asumir. Puede cambiar el escenario, porque la gente, cuando empiece la liga en el mes de agosto, el recuerdo va a ser
no el día del Eldense que nos salvamos con el cabezazo de Marc Ànix, sino hemos estado a nada de jugar por subir a Primera División y el grado de exigencia se eleva. Entonces las derrotas a lo mejor pues pican más y las victorias pues no son tan chulas y queremos más. Y eso es un escenario nuevo que hay que analizar. Que has ido con un 124, ¿no? De repente te estás quejando, ¿no? Porque tienes el coche nuevo, pero no tienes, ¿no? El GPS con la última tecnología. Eso no sé si es inevitable o no, ¿no? Pero es uno de los riesgos, una de las cosas a gestionar el próximo año, no solo Bob, sino el entrenador, si es Pablo Hernández, o los jugadores, ¿no? Y nosotros mismos tenemos que ver, oye, que entre las cosas que hemos aprendido este año, ¿no? Una de ellas tiene que ser que esta categoría es muy larga. O sea, no pensar que por haber estado muy cerca de subir el año que viene te vas a poner líder, ¿no? Como en Primera Federación, con no tiene nada que ver. Una categoría en Primera con la Federación otra. Te puedes gastar todo el dinero que quieres y en segunda eso, y en eso primera para no. empezar, y los otros por lo general no lo tienen y hay menos igualdad entre el de arriba y el de abajo, y esta categoría sabemos que es tortuosa, ¿no? Y habrá que estar preparados también para, como este año, para momentos de sufrir, de perder partidos y como intuyo que esa crítica será inevitable, pues internamente también tienen que tener muy claro que va a existir y que nadie se vuelva loco tampoco por dentro. Sí, bueno, es que eso se ha comentado muchas veces, ahora porque ya se ha convertido en una persona mayor, pero hace 10 años incluso cuando era más joven, pues eso, tú te veías a un tipo como Florentino Pérez, ¿no? Que tenía no sé qué porcentaje del PIB de España, ¿no? Bajo su mando y que se giraba el Toñín, el torero de turno, ¿no? Y decía, oye tú, que eres un petardo, ¿qué tal? Es que es fútbol, ¿no? Y por eso mucha gente no quiere estar en la primera línea. O sea, a veces incluso hay muchos que ponen la pasta y prefieren estar un poco en el segundo plano porque son conscientes de que el fútbol para esas cosas te coloca prácticamente a la misma altura. Bueno, has nombrado a Pablo Hernández. Yo creo que el primer paso es ese, ¿no? Ver quién es el chofer, ¿no? De este tercer proyecto en segunda división. Os voy a confesar una cosa. Yo espero que durante esta semana se resuelva, ¿no? Porque si pasa esta semana sin haber noticias, voy a ser muy pesimista. A lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero en base a mi experiencia voy a ser pesimista. Enrique, ¿cómo lo ves? No sé, antes que nada decir que si en la entrevista a Bob Bulgaris no se trata el tema directamente sobre Pablo Hernández, no es porque yo sea idiota, sino porque comentabas que mientras están las negociaciones en marcha, pues no quería decir nada, ¿no? Pero a mí me consta que el club quiere que Pablo continúe como entrenador y pues hay una negociación ahí. Yo soy muy de Pablo, o sea, me parece que ha hecho un trabajo fantástico, que tenemos la suerte de que sea de Castellón, de que estuviera en el momento que quisiera jugar en el Castellón y que por eso al retirarse estuvo por aquí, que se terminaba de formar, que ha tenido grandes entrenadores en su carrera, que justo estuviera en el filial en el momento adecuado y luego que haya aprovechado la oportunidad como la ha aprovechado. Y es que me gusta, o sea, más allá de los resultados que han sacado, que son fantásticos, primero creo que ha ejercido de portavoz del club en muchos momentos de una manera muy acertada, en momentos fáciles y difíciles en sala de prensa, y luego que al equipo lo puso a bailar y es que juega muy bien el Castellón. Yo no me canso. Yo he crecido con un Castellón en primera, pero que siempre que éramos ahí ¿no? Defender, mucho coraje, gente muy competitiva. Y luego en segunda B íbamos dando bandazos y tal, pero yo creo que la idea de fútbol de Pablo además encaja muy bien con la idea de fútbol que quiere el club poner, con la idea que te puede permitir reducir esas diferencias económicas que tengas con otros equipos y con los jugadores que tiene, ¿no? Y entonces yo creo que sería muy bueno para todos que continuara. Otra cosa es que también tiene que tener en cuenta él que su primera experiencia como entrenador profesional, pues evidentemente es un nombre conocido que ha despertado mucho interés en muchos sitios, ¿no? Pero para el Castellón yo creo que sería lo mejor. O sea, entiendo que quieres decir que el club quiere que siga, ¿no? Y está él un poco valorando, o están en negociaciones, estar en negociaciones. Yo te ofrezco y tú dirás. A ver, yo no tengo tanto nivel de conocimiento y si lo tuviera lo publicaría antes. Él tiene ofertas muy guapas. Pero tiene sus hijos aquí y tú has visto, igual que yo, igual que Pablo, que estamos en las ruedas de prensa post partido, que lo primero que hace Pablo cuando sale de la sala de prensa es ir a buscar a los niños y bajar a los chavales para que compartan la alegría con los jugadores y que respiren un poquito el ambiente de Castalia. Pablo, ¿qué? Yo creo que eso también le pesa, ¿no? Y
y que, bueno, la temporada que ya ha hecho en el Castellón ya la tiene, ¿no? En la carrera, y eso yo creo que ya le sirve, ¿no? Es verdad que igual pierde un poco el efecto sorpresa, que ahora mismo tiene ya el efecto que a los clubes de primera división aficionados pues le puede ilusionar, ¿no? Un nombre como el de Pablo Hernández, pero si la propuesta, que estoy seguro que va a ser la misma si continúa el Castellón, creo que es un buen aval, ¿no? para Pablo Hernández. El Osasuna, por ejemplo, ha fichado a Ramis. Yo, si fuera del Osasuna, pues, ostras. Telita, ¿eh? Claro, es verdad que ha competido muy bien con el Burgos, pero a mí me motivan los entrenadores que yo voy a ir al campo y que me van a hacer disfrutar, ¿no? Yo quiero disfrutar. Obviamente todos queremos ganar, pero disfrutar con tu equipo yo creo que es muy bonito, ¿no? Y el Castellón, el aficionado al Castellón esta temporada lo ha hecho y en gran parte es por lo que apuesta la entidad y por la elección de un técnico que ha llevado o ha intentado llevar el plan que quiere hacer o que quiere ver Bob Bulgaris del Castellón en el césped, y es muy complicado. Y entonces para el Castellón, también por lo que ha dicho Enrique, ¿no? de ser un mensajero un poco de la entidad, encima es una voz con mucha autoridad, ¿no? Aquí en Castellón, lo que te dice Pablo Hernández, los mensajes que él habla cuando el Castellón estaba luchando el playoff y a la afición, hay que disfrutar de esto. Él lo dice un tío que lo ha vivido, ¿no? Y eso, hombre, para un aficionado también es muy importante. Entonces yo creo que para el Castellón es muy importante que continúe Pablo. Y bueno, que sería un poco duro a mí personalmente. ¿Pero qué te da? ¿Qué te da en el olfato a ti? ¿Cómo está el tema? Yo soy de los tíos de que cuanto más tiempo pase, peor lo veo. Entonces, pues bueno, no te sabría decir nada porque no tengo ni idea de cómo puede ir, pero es verdad que si pasan estos días y no hay un comunicado del club, ¿no? O bueno, una información de que se haya cerrado un acuerdo, pues sí que empezaría a verlo complicado. Aún así, es verdad que lo que tú dices, ¿no? Que Pablo está muy feliz aquí, que Pablo en Castellón, pues imagino que estará mucho mejor que en todos los sitios, y que eso no sé hasta qué punto le puede tirar más que un proyecto deportivo en primera división y posible o más ilusionante, no sé si más ilusionante o en una mejor división. Emilio. Pablo ha de seguir, se ha ganado seguir, pero ya tenía que estar renovado hace tiempo. Yo creo que el Castellón no puede acabar la temporada después de este campañón con entrenador sin renovar. Creo que es un error por parte de Bob, que viene de la génesis, porque Pablo Hernández es entrenador del Castellón porque vivimos minutos locos contra el Málaga, precisamente, y Marc Adúe. Si no, Pablo no sería entrenador del Castellón y sería otra persona. El mérito de Pablo no es coger a un grupo de futbolistas y exprimirlos al máximo y sacar cosas que creo que ni ellos mismos sabían que podían sacar. Jugadores de primera ref, jugadores que nunca se habían visto en esta, que han competido como animales. Y además, como dice muy bien Enrique, con un fútbol fantástico. Hemos bailado todos un rock and roll en Castalia, que es una pasada, y contra equipos mucho mejores que nosotros. Pero el mérito de él es que ha convencido a Bob, que es un hombre de ideas fijas. Él tiene su plan, lo tiene marcado, y a veces le cuesta entender, ¿no? Que hay que girar, que hay que reinterpretar la idea inicial que tú tenías. Y creo que lo ha convencido. Si el club ha ofrecido la renovación a Pablo es porque ha cambiado de opinión respecto a hace 6-7 meses. Uh-huh. Y eso habla muy bien de Pablo. Ahora llega el momento de decidir. Claro, Pablo tiene un vínculo sentimental con el Castellón. Pablo ya ha conseguido, yo creo que la paz que no encontró cuando intentó sacarnos del pozo y convertirse en nuestro Mednujanin, uh-huh. ¿Vale? Que fue una pena que no saliera. Y ahora, si se va pues feliz porque ha puesto al Castellón, vuelvo a decir, en el sitio donde tiene que estar, que es con los mejores de segunda división A. Se merece una oportunidad, pero si decidiera marchar, yo creo que tampoco pasaría nada. Es decir, volvería en cualquier momento. Será uno de los nuestros siempre y la puerta de Castales siempre estará abierta gracias a lo que ha hecho esta temporada. Seguro que con su propuesta de fútbol va a captar a muchos equipos que saben que esto es el futuro. Como juega el Castellón, como dice Enrique, es el futuro. Jugar a duelos, ir a por todas, exigirte al máximo, ser valiente. Y él es un entrenador moderno, ¿no? Todo lo contrario que Ramis, por ejemplo, que es el entrenador que ha escogido Osasuna. Si han escogido a Ramis para un banquillo de primera división, con lo caros que van, yo creo que Pablo va a tener una oportunidad. Otra cosa es que después la aproveche o no la aproveche. Pero que si se va, nos levantaremos, ovacionaremos a Pablo. Pero creo que el Castellón se ha equivocado no tenerlo renovado ya.
Estoy de acuerdo. Desde el punto de vista del entrenador, Enrique, la sensación que da es decido entre familia o una buena oportunidad, que seguro que la tiene, ¿no? Y bueno, ¿no? A ver, no solo familia, yo creo que también tiene un vínculo sentimental muy importante con el Castellón. Si solo hubiese pensado en dinero, ni hubiese acudido al rescate en su momento, ni hubiese acabado su carrera aquí, ¿no? Yo creo que no sería la primera vez que Pablo Hernández toma una decisión no fijándose exclusivamente en el dinero. Y solo en cuanto a lo de que no esté renovado todavía, yo creo, tampoco sé si fue algo que se consensuó en su momento de, bueno, renovamos hasta final de temporada, te ratificamos, ¿no? Aquello que ocurrió, y hablamos a final de temporada. Hablamos al final de temporada con independencia de cómo sea. Yo creo que si al final de temporada, porque al final un entrenador está donde quiere estar. ¿De qué le sirve a Castellón haberlo renovado si ahora él se quisiera ir? Si tuviera ofertas como ahora, pues igual que le vas a obligar a quedarse, quizá puedas cobrar una indemnización, ¿no? Pero al final se te va a ir igual, ¿no? Si él no quiere seguir, no tienes mucho que hacer, ¿no? Sí, pero le lanzas un mensaje de creo en ti, confío en ti. Ya, pero eso yo creo que ya lo sabe internamente. No lo sé, ¿eh? Sí, pero fírmamelo. Sí, que se podría ver a lo mejor de cara, ¿no?, al respaldo, pues la semana antes de jugar contra el Eibar, decir, este va a ser mi entrenador, pase lo que pase hoy, la semana que viene. O el día después del Eibar, tampoco hubiera pasado pero a lo nada. mejor es otra mentalidad de decir, bueno, vamos a estar con el foco puesto en lo deportivo 100% y después hablamos. No sé internamente. Sí que es verdad que hubo un momento cuando entra Sue del filial que públicamente Bulgaris dice que están buscando. Hubo un casting abierto, como todo el mundo sabe, de entrenadores, ¿no? Que quizá pensaba que era demasiado pronto, que no quería quemarlo, pero nunca, eso también me consta, poniendo en duda su valía como entrenador. Estaba muy bien considerado, de su conocimiento, ¿no?, del fútbol. Pero luego es que Pablo ha demostrado que la experiencia que no tenía como entrenador la ha tenido como jugador, ¿no? Y entonces que encima tiene un carácter que le ha venido muy bien a Castalia, para que acordaos que era un manojo de nervios la grada cuando él llegó, y ha ido dándole la vuelta a todo ello. Y el día del Eibar, el día del playoff contra Almería, Castalia ayudó mucho al equipo, en momentos que esa Castalia caníbal que has conocido tú, Emilio. El día de Burgos. El día del Burgos. El día del Burgos yo creo que es uno de los puntos de inflexión de la temporada, porque ahí no había manera de meter mano. Y los cambios dan vuelta. Él lo hace desde la táctica, y el mensaje que lanza es de alguien que sabe lo que es Castalia. Dice, vamos todos. Y ese partido creo que llegas, o sea, tú te pones líder, haces la racha esa que vas a Las Palmas y luego el Racing, creo que encadenas 5 o 6 partidos sin ganar, y es el día del Burgos que te la juegas, ¿no? Sí, ahí ya vas con 5. O el día de la Almería, el día de la Almería, ¿no? Pero bueno, el día del Burgos está. El hecho de que hayan pasado estos días, desde el... Bueno, martes no cuenta, evidentemente, todavía en caliente, pero bueno, imagino que miércoles, ¿no? Desde entonces hasta ahora, mañana era una semana. ¿Es más, menos preocupante? ¿Cómo lo veis? Hombre, a mí me parece que es una noticia que el Castellón, cuando la tenga, no te vas a guardar. Entonces, para mí es más preocupante, porque entiendo que en el momento en el que haya un acuerdo cerrado, que se anuncia, ¿no?, en el día siguiente, dentro de 2 días como mucho, pero que no es una noticia igual de un fichaje que puede estar implicado en donde sea y es mejor aguantar, sino que por eso, cuanto más tarda, más pienso en el que igual no hay un acuerdo, ¿no? Y igual no se ha llegado o no se puede llegar. Entonces, a mí, cuanto más pasa el tiempo, menos positivo soy. Sí. A lo mejor están buscando la lona de Bruisola para colgarla otra vez desde la Torre Maratón. Esta sería guapa, ¿eh? Sí. Esa sería chula, ¿eh? Sí. En el Fadri la tienen que haber Y puesto. anunciar la renovación de Pablo Hernández así. No, pero entiendo que sea de las dos partes, bueno, tenemos que sentarnos, tenemos que hablar, a lo mejor igual una de las dos partes conoce la oferta y la otra dice, bueno, necesito tiempo, tengo que pensar, tengo que cavilar, pero bueno, al final... Tú lo decías antes, ¿no? El fútbol tiene que ir todo muy rápido. Que creemos que para que empiece la próxima temporada falta muchísimo, pero es como cuando empiezan las vacaciones. Te crees que vas a hacer un montón de cosas y cuando te das cuenta dices, joder, mañana vuelvo al trabajo, ¿no? Y no has hecho prácticamente nada, ¿no? Entonces,
De aquí 4 días me imagino que tienen que empezar con el tema de armar la plantilla, pues eso, los jugadores que no van a seguir supongo que ya lo saben, pues traer a X, ir dándole forma, ¿no? Y necesitas tener un capitán de barco. No sé, no es algo urgente para esta semana, pero más pronto que tarde las dos partes tienen que tener claro a qué se atienen, ¿no? Sí. A ver, yo lo que mira, eso que has dicho que vas dejando cosas, ¿no? Y va dejando cosas para después del playoff. Y de repente lo más duro el día siguiente fue que todas esas cosas que iba dejando por pereza las tenía que hacer de golpe. Y en cuanto a lo de Pablo, yo creo que sería no se puede demorar mucho, tampoco, no se puede demorar mucho, no sé si esta semana como muchísimo. Creo que sería un golpe que no siguiera, pero también tenemos que ver que no sería un drama para mí, para el Castellón. Sabemos, o sea, el fútbol está lleno de incertidumbres y aquí tenemos bastantes certezas, ¿no? Que es una que si no sigue Pablo, pues vendrá un entrenador, buen entrenador, sabremos a lo que quiere jugar y sabremos que habrá un buen equipo también el año que viene, ¿no? Que ojalá sea Pablo ese entrenador, pero si no vendrá otro que presionará alto, que propondrá, que querrá meter un montón de goles y que nos divertiremos, para bien o para mal, ¿no? Pero quiero decir que eso es algo que también que nos tiene que relativizar un poco, ¿no? Ojalá siga Pablo, para mí, como si le firman 15 años, como sea nuestro Ferguson aquí, pero si él tiene otras aspiraciones o si no llega a un acuerdo o si se siente poco valorado o lo que sea, o quiere tener más responsabilidades, no lo sé. Pues son las típicas cosas que hay con un entrenador y un club. Sí, o a lo mejor tienes una cosa mejor, pues, o tú esperabas una oferta más larga por parte del club. Es que hay 1000 cosas y son profesionales y cada uno está en su perfecto derecho, por supuesto. Un reconocimiento como merece, pero también hay que saber que todo pasa. Cuando fue destituido Dick Schroeder, pensábamos que jamás disfrutaríamos así con un Castellón. Y yo no sé si las comparaciones están mal, pero yo creo que este Castellón ha estado a la altura del Castellón de Dick Schroeder, teniendo en cuenta que era una categoría que ayer eras el rico y aquí no tanto. Sí. Más completo como equipo, yo creo que más completo. Hombre, yo creo que más competitivo sí que ha sido, ¿no? Al menos en segunda. Es verdad que comparar primera ref con segunda es complicado, ¿no? Porque creo que son categorías diferentes. Pero son meses de... ¿no? Esa primera vuelta en Castalia de Schroeder, eso era Disney, ¿eh? Sí, no, a ver, yo creo que a nivel de picos se disfrutaba más con el Redder que... Bueno, si esto es rock and roll, lo de Redder era claro, como mínimo Sex Pistols, de ahí para arriba. O sea. Claro, ahí es difícil, pero a nivel de regularidad o constancia sí que creo que el Castellón de Pablo Hernández ha sido más constante, ¿no? Más regular en todas las facetas del juego. Y ha dominado. Ha habido partidos... Es que el de la Almería esta temporada creo que es aquí en Castellón el 2-0. Yo recuerdo la primera parte buena, pero la segunda una barbaridad. Y dominar y castigar a un equipo que, ostras, que yo ahora mismo lo veo el favorito para ascender, ¿no? Y entonces ese dominio del juego completo es algo que con Dick creo que era más complicado, ¿no? Que había igual tramitos de partidos que sí que lo hacías, pero Pablo creo que en eso sí que ha sido más constante. Y el partido de Málaga. El partido de Málaga, el 2-3, sí. Ese 2-3 es... O el de Coruña también. Es que hay tantos. Sí. Hay momentazos en este curso. Y yo creo que una cosa muy buena de Pablo, que creo que también por eso se ha ganado a Bob, es que recuerdo el análisis que hace a final de temporada del año pasado Bob, que es que se quejaba de que el Castellón había concedido mucho. La diferencia entre los goles a favor y los goles en contra era salvaje. Y lo hablamos en la última vez que estuve aquí el año pasado, y es si el Castellón fuera capaz de reducir los goles en contra, pero sería un equipo de pelear por playoff. Lo que pasa es que yo no veía que fuera posible con esta propuesta. Es decir, porque... Claro, si asumías el riesgo, lo asumes y además perdíamos a Gonzalo, que era un especialista en salvar situaciones así. Y el Castellón ha sido capaz de hacerlo, y no porque Matis haya hecho las paradas de Gonzalo, que no las ha hecho, es otro tipo de portero, ¿vale? No da tantos puntos. Pero la estructura de equipo es muchísimo mejor. Es muchísimo más sólida. Más equipo, mucho más compacto, equipo. Sí, más completo, más redondo. Ha minimizado muchos errores. Es decir, por ejemplo, Mellot no hace los errores que cometía Chirino, aunque Chirino sea mejor futbolista, que en el futuro seguro que Chirino juega en primera división y Mellot ya no va a llegar. Pero tenemos muchas fotos de la temporada pasada de futbolistas del Castellón cometiendo errores groseros, casi impropios, ¿no? de fútbol de élite. Este año yo no recuerdo Brignani el día del Racing, que ya está, pero días gordos de pifias de pero este ¿qué hace jugando aquí? Sí, al principio. Es verdad que para mí una diferencia muy importante es que el equipo cuida más la pelota, y entonces han minimizado mucho las transiciones en contra. O sea, cuando pierde balón está más ordenado, está más junto.
Creo que el centro del campo ha dado un paso adelante en cuanto a control de juego. Y luego que yo creo que el propio equipo se ha insistido en eso, en acabar más jugadas. Hemos visto que quizá a costa de perder efectividad, que es otro debate, pues se ha optado por acabar jugadas, aunque no sea la posición perfecta, creo que antes a lo mejor se buscaba el final perfecto, ¿no? El extrapase, y se sigue haciendo, pero quizá menos. Entonces eso que has evitado, pues menos transiciones, menos contras. Es verdad que juegas una parte de la temporada pasada juegas con 3 atrás, que llegó Juan Escobar, recordáis, y tampoco fue una gran solución para aquello. Y bueno, yo creo que el equipo ha dado, sin perder volumen de juego ofensivo, porque has marcado 70 goles en la liga más 3 en el playoff, pues sí que ha dado un paso adelante en eso. Ha mejorado en la eficiencia en pelota parada también, que te ha dado muchos goles, muchos puntos. Y yo qué sé, es que mola, es un equipo que mola. Un equipo que cada semana a ti te pasará igual que a mí, ¿no? Que vas a Riazor, te llaman periodistas de A Coruña, de donde sea, de Córdoba, de Almería, ahora en el playoff, y todos dicen, no, es que el Castellón es un equipo que nos apetece ver. Sí. El otro día comentaba yo en un programa que el planteamiento de la primera parte de la Almería aquí había sido rácano, y bueno, algún aficionado se molestaba conmigo. Bueno, si es que lo digo desde el respeto a la Almería y a la plantilla que tiene. A mí me gustó, por ejemplo, mucho más la puesta en escena de ayer de la Almería de salida en Málaga que la que hizo aquí en Castalia. O sea, aquí en Castalia montó una barraca Rubi con un miedo terrible. Es verdad que luego el 1-0 lo obliga a dar un paso adelante, pero ayer planteó desde luego el partido de una manera muy distinta como la planteó aquí. Que eso puede llegar a molestar, pues oye tú, que moleste, pero nosotros hubiéramos tenido jugadores, no sé si tan buenos como los que tienen ellos, pero de ese nivel económico, ya te digo yo que estábamos en la final, sí o sí. Y yo creo que eso fue lo que te dio, o sea, casi perder la eliminatoria por falta de ambición. Sí, también en Castellón hubo un momento después del 1-1 estaba el Castellón, que nosotros estábamos ahí, que ellos se conforman. Y ese final en Almería te demuestra que si van con todo, tú no podías contenerlos. O sea, podías, si hubieses capeado esa ola, como la que va al palo, no sé qué, y sobrevives y dices, guau, pero por potencial, pues es que su tercer delantero es más caro que nuestro delantero titular, o su sexto media punta. Y no sé, ellos sabrán a lo que juegan, y es verdad que los entrenadores, como ha dicho antes Emilio, es un mercado complicado, ¿no? Que quizás se sobrevalore la experiencia a veces o lo que has hecho antes, pero casi nos beneficiamos de eso, en mi opinión. Vamos a hacer una pausa y hablamos del modelo, de un poco de fútbol ya, pensando lo que puede ser la plantilla de la próxima temporada. Me imagino que van a cambiar fotos, ¿no? O fichas, pero que un poco el estilo va a seguir siendo el que todos reconocemos, ¿no? Por parte del Castellón. Si eres propietario o regentas un negocio de hostelería, Oreyud Mobile te presenta una gran oferta. Una gran oferta. Oreca, televisión para bares y restaurantes con la Liga, Segunda División, ligas internacionales, motos y todo el contenido deportivo. Además, solo paquete televisión, sin obligación de que contrates fibra o móvil y sin permanencia. Además, incluimos publicidad personalizada para tu televisión en tu propio establecimiento. ¿A qué esperas? Infórmate ya en www.oreyudmobile.es, en nuestra tienda en Avenida Rey Don Jaime 96 o al teléfono 698 98 0000. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. Servicar Levi, tu mecánico de confianza en Castellón. Te ayudamos en servicios de mecánica, cambio de aceite y filtros, batería, reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas. Y si eres socio del Castellón, acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite. Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9, Polígono Industrial San Lorenzo, en servicarlevi.es o llamando al 691 313904. Servicar Levi te informa de su nuevo horario, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Oreyud Mobile vuelve a acercarte una temporada más los partidos de tu equipo y al mejor precio. Ven a Oreyud Televisión Deportes y elige el pack Deportes con toda la liga Hypermotion más la primera federación, 120 canales por 8 euros al mes. Con fútbol de segunda y primera federación más 220 canales por 10 euros. Y además todo ello sin permanencia. Infórmate ya en Oreyud Mobile, en Avenida Rey Don Jaime 96 de Castellón, al teléfono 698
98 0000 o en la web oreyudmobile.es. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Para tus reformas en casa o cualquier tipo de obra, busca los sacos de cemento de color naranja. Son los de Élite Cementos, los de mejor calidad y de aquí, producidos en Castellón. Los productos de Élite Cementos se adaptan a cualquier necesidad, por eso son los más usados por los profesionales que buscan calidad. En Élite Cementos no solo venden cemento, también se implican con la provincia y su gente, colaborando con muchas asociaciones y equipos deportivos. Élite Cementos patrocina el deporte castellonense. Élite Cementos. Som Castelló. Som de Castelló. Estamos de nuevo aquí en Conexión Oreyud en el periódico Mediterráneo en este lunes. Bueno, pues ya bien entrados en el mes de junio, día 15. Estamos justo en la mitad y con ganas ya de conocer cosas, ¿no? Respecto de lo que va a ser el siguiente proyecto, como es lógico. Hemos hablado mucho de Pablo Hernández, hemos hablado de lo que ha sido la temporada, de las sensaciones que ha dejado el playoff. Y aquí estamos charlando con Emilio Álvaro, con Enrique Ballester, con Pablo Casado. Emilio, ¿qué hemos aprendido de este playoff? ¿Qué deberíamos aprender pensando en el proyecto deportivo, económico y tal? Ya sabemos que va todo genial. Muy fácil. En lo deportivo, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué deberíamos implementar? Si es que hay que implementar algo de cara a la próxima temporada. Y hay que quedar primero o segundo. Ya está. O sea, que los playoffs no nos van bien, como ¿no? el Racing de Santander. Las eliminatorias no nos gustan. No, pero el Racing fue al cuarto año, ¿eh? Sí, si sí, quieres sí. el Racing te queda otro año. Yo creo que es un ejemplo el Racing de Santander, de crecimiento. Y además su idea de fútbol es parecida a la nuestra. Sí, sí. Es ir puliendo y con continuidad también del técnico, teniendo capacidad de aguantar a futbolistas de élite, que eso es el siguiente paso del Castellón, que ahora va a ser difícil mantener a todos tus mejores activos. Yo creo que hay que ampliar la plantilla, es decir, son 42 jornadas, es máxima exigencia, necesitamos más recursos de banquillo. Pero ampliar la plantilla quiere decir más efectivos o más jugadores que entren en la rotación. Más jugadores que entren en la rotación. Vale. Yo creo que sí, necesitamos eso. ¿Vale? Y después jugadores un poco más finos de cara a gol. A lo mejor, claro, es que esto es difícil. ¿Qué escoges? Claro, estoy hablando de Cámara, por ejemplo. El Cámara te da muchísimas cosas. ¿Vale? Si el Castellón ha mejorado defensivamente, posiblemente también sea porque Cámara se pega con todos y aprieta y roba balones, pero también le falta esa finura. Sacrificamos a lo mejor menos presión, pero más definición. ¿Hubiera sido el Castellón igual de bueno si hubiera tenido a Arana, por ejemplo? Que es un futbolista que yo creo que sí que es del alcance del Castellón. ¿Hubiéramos corrido también? No, pero ¿hubiéramos metido más cuando tocaba? No lo sé, esa es mi duda. Hubieran metido más, claro. Claro, esa es la duda que yo tengo. Si el Castellón ha hecho 70 goles, ¿por qué es? Porque tenía Cámara. Sí. Con Cámaras has metido 70 ¿Hubiéramos goles. podido hacer 80 o 90 si hubiera 90. No. Expected goals ha tenido ¿Sabes? 90 el Castellón, ¿eh? Con otro delantero, esa es mi duda. El resto yo veo que las cosas están claras. Me gusta mucho la estructura que ha marcado Pablo con el doble pivote, con esa defensa que puede ser de 4, puede ser de 3. Con gente muy fuerte en bandas, ya sea Pablo Santiago, ya sea Zipenga. Esperemos que el año que viene Raúl Sánchez se ponga también como un toro y aporte lo que hemos visto que puede hacer, porque lo hemos visto a Raúl Sánchez hacerlo aquí. Sí. Pero mi duda es arriba. ¿Qué hacer? ¿Sacrificar a lo mejor por un delantero con más calidad, pero con menos trabajo? Eso es lo que no tengo claro del todo. ¿Enrique? Lo decidan los que... Nosotros podemos opinar, ¿no? No, sí, es verdad que sí. Faltaría más. Que no solo Cámara, el Castellón ataca por acumulación. O sea, el Castellón piensa que si es un poco lo de por qué se tiran triples a la NBA. Porque alguien cogió los datos y dijo, si yo tiro 50 veces de 3, tengo más posibilidades de hacer más puntos que si tiro 70 de 2. Y yo el Castellón tiene mucho jugador que quizá no sea muy fino. O sea, Zipenga tampoco es el mejor tomando decisiones, pero como se va tanto, como insiste tanto, si hace 6 y una le sale, es un gol, ¿no? Pues os digo lo de los expected goals y todo eso. Y yo creo que apuesta por eso el Castellón, por llegar muchas veces y lo más rápido posible. Entonces, claro, si ya encontrara el ideal de uno que sin balón haga lo que te hacen otros y que luego encima pues la posibilidad en la esquina,
Pues sí. Pero el dilema es un poco lo que decía Emilio, no sea que difícil hay que de priorizar. Claro, no sea difícil de encontrar. Yo creo que meter 3 goles en una eliminatoria de playoff está bastante bien. Sí. ¿No? El Málaga metió menos, está en la final, ¿no? Quiero decir que a veces esto me recuerda el año de Calderé que nos subimos contra el Aro, que tú le metes 3 goles al Aro en la eliminatoria y al día siguiente presentan a Rubén Fonte porque dice Ramón Moyanos que falta gol, ¿no? Pues quiero decir, pues a lo mejor faltaban más cosas, ¿no? En ese equipo, o no solo eso, que a veces nos centramos mucho en eso y pues el gol te lo pueden dar otros también. O sea, yo creo que un equipo que mete 70 goles son bastantes goles en una liga regular, más 3 en una eliminatoria, ¿no? Sí, pero el tema de los expected goals es muy llamativo. O sea, antes de jugar el playoff, el Almería tenía 81 y había hecho 81 goles. El Castellón tenía 90. Ya, o sea, es que si tú haces 80 estás en primera directamente. Pero es que el tercer delantero de Almería, Talis, le costó 6 o 7 millones por el 70% de los derechos. Pero Talis no ha hecho ninguno de esos goles. Ya, pero imagínate los otros 2 titulares, ¿cuánto cobrarán, no? Quiero decir, el Almería te cuadruplica el presupuesto, tiene 40 y tantos millones. Tú tienes que mirar cada euro cuenta, ¿no? Es una de las frases que me llamó la atención de Bob, que tú cumples con el límite salarial, cumples con todo y quieres crecer de una manera sostenible y sostenida. Entonces, pues quizá no puedas aspirar a un tipo de delantero que tenga una eficiencia muy grande y que luego encima te permita jugar como tú quieres jugar. Entonces, pues es que este debate con Camará lo hemos tenido con De Miguel, por ejemplo, en Primera Federación, que era un delantero que te permitía jugar como quería Dick Schroeder. Y dijo, el número 9 va a ser este mientras yo esté. ¿Por qué? Porque aparte de goles te generaba un montón de cosas que luego se traducían en goles de otros compañeros, ¿no? Entonces, ojalá el radar de este verano encuentre un delantero que te dé sin balón lo que te dan estos y que encima acabe con 25 goles, ¿no? En lugar de con 12. Pues ojalá lo encontremos. Pero quiero decir, obviamente todo el mundo quiere ese tipo de delantero. El tema es, ¿el Castellón lo puede encontrar? Pues veremos este verano, ¿no? Hombre, algunos cobran para encontrarlo, ¿no? Pues que lo intenten encontrar, no sé. No, me imagino que entre otras cosas les pagan para eso, ¿no? Para buscar, igual que han encontrado uno que pelea mucho, que presiona, que hace muchos kilómetros y tal, o un buen defensa que va muy bien de cabeza y que también valen dinero los defensas que hacen goles, como Fabrizio Brignani. Pues bueno, oye. Lo tienes que encontrar y lo vas a tener que poder pagar, ¿no? Que son las 2 cosas. A ver, yo creo que una de las claves, el otro día sacó la Nueva España que el Oviedo estaba interesado en Camará, ¿no? Y que el Castellón no se negaba a negociar, ¿no? Entonces, no sé cuánto podía ofrecer el Oviedo, pero igual el Castellón sí que piensa que con una cantidad... una buena cantidad. O sea, tú quieres decir que tú lo venderías, ¿no? No, yo no lo sé si lo vendería porque yo no tengo los datos de... Yo sé lo que me da Cámara y lo que me da Cámara creo que es muy difícil de encontrar por el presupuesto. Pero es que yo cuando planteo perdonadme una cosa, yo cuando digo lo de los expected goals no estoy poniendo el foco en Cámara. El Castellón tiene 3 delanteros. Yo no soy el entrenador para decir quién tiene que jugar de los 3 ni quién tiene que hacer los goles. Lo que está claro es que el máximo goleador ha sido Calatrava, pero me han faltado... pues algunos jugadores que tenía que haber aportado más goles en relación a lo que ha jugado. Suero ha jugado 2 ratos y ha hecho... ¿qué ha hecho? 6 o 7, ¿no? 6 o 7. Brignani, que es defensa, es verdad que los ha hecho balón parado, pero es el tercer máximo goleador del Castellón. Pues no lo sé. Con Dick es verdad que De Miguel no hacía tantos goles, pero luego había otros alrededor que también los hacían. No, la primera vuelta hizo un montón. En cuanto a vender o comprar, en el Castellón no hay nadie intransferible. Eso lo tenemos que tener muy claro con Bulgaris. Se llame Manu Sánchez o se llame De Miguel, claro, sí se llame Camará o Cala. Todo el mundo, él piensa que este jugador vale tanto, si tú me pagas esto, perfecto, porque yo tengo una plusvalía y con eso lo invertiré en el siguiente. Pero igual con otros sí que se remite a una posible cláusula. Y yo creo que hay otros que igual con una cifra menor a la cláusula pues se puede contentar. También depende... se remite a esa cláusula porque no puede pedir más, claro. Claro. Porque hombre, igual piensa que vale más, ¿no? Claro, pero no se puede. Pero igual que lo venderías, no te sé decir porque no tengo los perfiles y no soy... Pero creo que es lo que tiene que hacer y el Castellón, que es valorar en el mercado algo que es muy complicado, que para mí es encontrar a alguien como Cámara. Y más allá del delantero, a mí la posición que me parece clave de acertar es la de mediocentro. Porque llevas 2 años trayéndote a 2 mediocentros de futuro que han rendido prácticamente inmediatamente y te han dado un rendimiento espectacular, ¿no? Y creo que es una posición en la que encontrar a 2 jugadores como Van de Vel o Guerre es imposible a nivel de traértelos como propiedad. Y acertar ahí en una cesión o en lo que esté pensando el club, creo que va a ser complicado, ¿no? Y ahí es donde más miedo me puede dar de cara a la próxima temporada.
Y lo de este año es un poco raro, porque renovar el centro del campo al completo y que un equipo juegue muy bien, porque al final un equipo es lo que es su centro del campo, es muy difícil, y han sido fichajes que Barry ha salido muy bien, que vienen de Primera Federación, aunque había ascendido. Guerre también venía de categorías bajas, y yo creo que tengo entendido que es medio centro, delanteros, es donde luego los otros dependerán de las salidas que haya, pero son dos puestos que se están mirando mucho desde hace tiempo y que es donde quizá haya que invertir. Hablamos de fichajes, pero yo creo que uno de los factores que caracteriza a los equipos de Bob, a los 4 proyectos que ha tenido, es la mejora de futbolistas que ya tienes. A veces los fichajes ya están dentro. Es decir, futbolistas que dan un rendimiento un año y al siguiente crecen, gracias supongo que al trabajo interno que se hace en el club. Y hay ejemplos: Suero, Raúl Sánchez, Zipenga, Cala, ahora Brignani en una misma temporada, porque el Brignani de ahora, el que se come a la Almería el otro día, no tiene nada que ver con el Brignani que empieza la temporada y se come un centro cruzado el día del Ceuta, y digo, pero tío, que mides 2 metros, ¿cómo te comes ese centro? ¿Sabes? Jugadores que mejoran. Aparte de buscar perfiles fuera, hay que pensar también de los jugadores que hay ahora en el Castellón, ¿cuál tú crees que el año que viene debería dar un paso adelante? Y yo tengo uno que es Jacobsen. Jacobsen es una apuesta fuerte del club, son 2 millones de euros y hace 4 goles. Delantero del Castellón no puede hacer 4 goles. Nos centramos más en cámara porque es más escandaloso, ¿no? Es más llamativo. Pero hay jugadores que deben el año que viene dar un pasito más, o Doué. Pero Jacobsen es realmente un delantero centro rematador. No lo es, pero es un jugador que puede aportar mucho desde esa media punta. Si Cala lo puede hacer, yo creo que es otro tipo de futbolista, pero que es un jugador de ataque. Y un jugador de ataque que tiene que aportar más, creo yo. Y ahí está lo que a lo mejor el club piensa, y que a lo mejor dice, no voy a traer a nadie de fuera porque sé que este Jacobsen el año que viene, haciendo esto y esto que he visto que no hace bien, y lo mejor el año que viene me los va a hacer. Yo creo que hay futbolistas en el Castellón que este año se han quedado un poco cortos y que el año que viene a lo mejor tienen que asumir ese rol. Y otros que han llevado mucho peso, como Suero o como Alberto, que llevan mucho tiempo, a lo mejor ya les va dando para ir sentándose. Es decir, para ir perdiendo protagonismo por edad, porque llegan otros mejores. Puede haber cambios internos antes que buscar a fichajes de fuera. Sí. Está por ahí Manu Irún también para dar su opinión, ¿no?, respecto de este final de temporada y un poco las expectativas de cara al que viene. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, bienvenido. Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, Manu, hemos hablado de Pablo Hernández, pero a ti te llamamos un poquito después. De momento estamos un poco a la espera de que continúe o no. ¿Cómo ves el tema y qué crees que puede acabar sucediendo? Bueno, ¿por Pablo o por jugadores? Me preguntas ahora. Por Pablo, porque ha sido el primer tema que hemos tocado y te quería preguntar a ti también, evidentemente. Ahora te pregunto por jugadores, plantilla, cámara, lo que quieras. Te lo agradezco. Mira, por Pablo yo creo que, lo comentamos no hace mucho, yo creo que dependerá más de él que del club. Muy a pesar a lo mejor de que, sabemos en el club en el que estamos y a nivel presidencialista, ¿no?, de decisiones, yo creo que por méritos de esta temporada se ha ganado el seguir liderando el grupo. Otra cosa es que él vea que la responsabilidad que ha asumido este año y el peaje que también ha tenido que hacer respecto a adaptarse a un equipo tan presidencialista con algunas imposiciones que vienen dadas, pues sea lo que él ve conveniente para su carrera o no. Y lo digo con toda tranquilidad. Yo creo que es un gran profesional que creo que por un lado meditará mucho lo que es el amor o el aprecio que tiene el Castellón, y otra hacia donde quiere encaminar su proyecto como entrenador de futuro. Yo creo que este año ha sido duro, y si lo vemos un poco desde el peaje de lo que se ha sabido, lo que más o menos trasciende a lo público, pues ha sufrido mucho. Es decir, está ingresado, no tiene por qué tener relación una cosa con otras, pero sabemos lo que es el estrés de un entrenador, y yo creo que lo ha llevado con dificultad el tener que tragar con cosas, por decirlo en palabras llanas, de un modelo de club que no necesariamente es fácil de llevar, y más cuando estás en lo digo abiertamente, en una posición débil,
en el sentido, eres un entrenador de la casa, entre comillas, eres alguien que estás forjándote el futuro todavía, donde no tienes el peso de discusión en fichajes, en por qué cuestionar cosas. Llámese la experiencia de Dick, ¿no? Que también puso los puntos sobre las IES y que por tanto durante el año te sientes en una posición más débil. Si encima, además, y lo veo como un poco desde el punto de vista estructural de un club, no tienes la figura de un director deportivo como tal, donde te puede ayudar a posicionarte durante una estrategia a más largo plazo, creo que, insisto, y sin elaborar mucho más, creo que debe estar más en la cabeza de Pablo, es decir, si es realmente el sitio a continuar o no, y incluso, porque no, debería tener en su cabeza, y no quiero especular con algo que no sé, pero también en su cabeza, ojalá haber subido al equipo y tomar una decisión mucho más libre a la hora de continuar o no, y en este caso, bueno, pues se verá con la responsabilidad también de seguir quizá apoyando al grupo. Pero lo veo más desde esa perspectiva. A nivel de Bob, decisión con Pablo, creo que bueno, sería muy difícil como afición digerir una salida unidireccional por parte del club, a pesar de que sabemos que le importa un poco lo que la afición opinemos. A nivel de modelo, de proyecto, es la tercera temporada. Bueno, al final esto es deporte, ¿no? Cuando tú demuestras que puedes saltar 2 metros, ¿no? Pues rápidamente tú mismo, si eres un competidor, quieres saltar 2.01. No sé por qué me ha venido a la cabeza Bubcap, seguramente porque en Eurosport ponen ese anuncio a todas horas, ¿no? El del mítico salto en los Juegos Olímpicos. ¿Qué paso crees que debe dar el club a nivel de configuración de equipo? ¿Por dónde crees tú que deberían ir los tiros? Pues no sé, seguir con la misma dinámica, subir la calidad. O dicho de otra forma, que también es un poco la pregunta que les he planteado a los invitados. ¿Qué deberíamos haber aprendido a nivel de equipo, de plantilla, de proyecto en este playoff que lamentablemente no pudimos superar a la Almería? Bueno, yo creo que lo hablamos también en las preparatorias de playoff de cara a los partidos que nos jugábamos la vida en Huesca o en Eibar. Yo creo que, sinceramente, lo que es la parte ofensiva del Castellón, poco más que decir. Insisto, es decir, ¿qué te soluciona un delantero que te marque 20 goles? Bueno, pues por un lado te está son pocos en el mercado, cuestan dinero y eso te condiciona también lo que puedas hacer a nivel de masa salarial, y eso pues bueno, son ecuaciones fáciles de entender. Yo creo que el Castellón de medio campo hacia arriba yo le pongo un sobresaliente alto. Podríamos sí haber tenido la posibilidad de mejorar la eficiencia en oportunidades, pero bueno, para mejorar la eficiencia tienes que tener las 6-7 oportunidades de media que hemos tenido y a nivel de creación y a nivel de tal. Para mí, el talón de Aquiles ha estado durante toda la temporada y en el playoff en la parte de atrás. En la parte de atrás, creo que lo habéis dicho hace un momentín, para mí el no tener recambio Alberto, el no tener recambio Melot, el tener la superdependencia de un jugador como Viñani en el juego aéreo, en área, cuando luego por otro lado pues te da otras carencias en salida de balón, ha hecho que tengamos que jugar prácticamente con fuego durante muchos momentos de la temporada. Podemos estar de acuerdo o no, pero yo tengo una lectura del partido de la Almería claro que podíamos haber sido más eficientes arriba, pero bueno, marcamos 2 goles fuera de casa en un playoff que no es fácil, con lo que para mí el problema son los 2 goles que nos hacen en balón parado, y en balón parado uno con Alberto en el suelo, quizá con un exceso de confianza. Bueno, son acciones puntuales, pero están ahí, es decir, no te puedes tirar al suelo con un balón que no está en tus manos, falta de concentración, el cansancio mental, llamémoslo como sea, como llega, y un balón de córner donde, insisto, también tenemos problemas a la hora de defender ese balón. Por lo tanto, para mí empieza por la defensa. La defensa donde he visto a Pablo con dificultades de ir hasta donde él quería, a lo mejor con una defensa de 3, con capacidades de reemplazo, bueno, pues ha tenido muchísimas dificultades para armar.
Que luego nos ha dado otras cosas, pues Benito Guerre y la carrera que tiene por delante, porque le ha tocado adaptarse a mil situaciones. Pero para mí el talón de Aquiles, y lo que creo que debemos aprender, es que en un playoff puedes marcar 2 goles, no te pueden meter 3, porque ahí estás muerto, y durante el año no tienes que estar haciendo puzzles detrás, porque tienes que tener solvencia. Y eso es más mercado, ahí sí que hay más posibilidad y tienes más recambio, tienes menos dependencia de la masa salarial, y para mí ha sido el talón de Aquiles claramente del playoff de la temporada. Uh-huh. Bueno, pues cortita y al pie, como le gusta a Manu Irún. Ya sabes que te agradezco muchísimo que estés con nosotros en Conexión Oreyud. A ver si nos vemos pronto tete a tete, que hace tiempo que no nos vemos. Pero bueno, seguramente aprovechando el verano eso llegará. Gracias una vez más, Manu, un fuerte abrazo. A todos. Un abrazo a todos, cuidados. Bueno, pues Manu Irún, también aportando su visión. Me parece muy interesante escuchar a diferentes perspectivas, ¿no? Y al final luego, si estás escuchando tú Conexión Oreyud, tú tienes seguramente tu manera de ver las cosas y tu propia opinión, que de eso se trata. Al final el fútbol, pues bueno, cada uno lo ve de una manera, todo el mundo opina, no tienes por qué tener el nivel 3 de entrenador ni nada por el estilo, y bueno, pues todas las opiniones, evidentemente, con respeto, claro que sí, son válidas y tienen cabida aquí en Conexión Oreyud. Nos queda una pausa, a la vuelta rematamos la faena. Si eres propietario o regentas un negocio de hostelería, Oreyud Mobile te presenta una gran oferta. Una gran oferta. Oreca, televisión para bares y restaurantes con la Liga, Segunda División, ligas internacionales, motos y todo el contenido deportivo. Además, solo paquete televisión, sin obligación de que contrates fibra o móvil y sin permanencia. Además, incluimos publicidad personalizada para tu televisión en tu propio establecimiento. ¿A qué esperas? Infórmate ya en www.oreyudmobile.es, en nuestra tienda en Avenida Rey Don Jaime 96 o al teléfono 698 98 0000. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. Servicar Levi, tu mecánico de confianza en Castellón. Te ayudamos en servicios de mecánica, cambio de aceite y filtros, batería, reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas. Y si eres socio del Castellón, acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite. Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9, Polígono Industrial San Lorenzo, en servicarlevi.es o llamando al 691 313904. Servicar Levi te informa de su nuevo horario, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Oreyud Mobile vuelve a acercarte una temporada más los partidos de tu equipo y al mejor precio. Ven a Oreyud Televisión Deportes y elige el pack Deportes con toda la liga Hypermotion más la primera federación, 120 canales por 8 euros al mes. Con fútbol de segunda y primera federación más 220 canales por 10 euros. Y además todo ello sin permanencia. Infórmate ya en Oreyud Mobile, en Avenida Rey Don Jaime 96 de Castellón, al teléfono 698 98 0000 o en la web oreyudmobile.es. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Para tus reformas en casa o cualquier tipo de obra, busca los sacos de cemento de color naranja. Son los de Élite Cementos, los de mejor calidad y de aquí, producidos en Castellón. Los productos de Élite Cementos se adaptan a cualquier necesidad, por eso son los más usados por los profesionales que buscan calidad. En Élite Cementos no solo venden cemento, también se implican con la provincia y su gente, colaborando con muchas asociaciones y equipos deportivos. Élite Cementos patrocina el deporte castellonense. Élite Cementos. Som Castelló. Som de Castelló.
Bueno, pues vamos rematando la faena aquí en Conexión Oreyud con Enrique Ballester, con Emilio Álvaro, con Pablo Casado. Me venía a mí la cabeza mientras estábamos en la pausa, supongo que lo habéis visto todos, el vídeo una conferencia de prensa reciente de Marcelo Bielsa, que es un fenómeno sobre el fútbol ofensivo. Tiene más razón que un santo. Decía, bueno, es que el Arsenal con el 25% de la posesión perdió la final de la Champions a los penaltis. Y es verdad, pues eso, montando barracas. Lo que pasa que, bueno, la gente lo tiene bien visto y tal, pero son plantillas que valen una fortuna. Y luego tienes un poco el PSG, que es, ¿no? Podríamos decir, es el Castellón, al menos de modelo, de idea, ¿no? De ir con todo para arriba. Eso sí, atrás tiene buenos defensas, las cosas como son. Y al que la fieste también y compañía, los jeques tienen pasta. Pero es que ese equilibrio del que hablaba Manu Irún es muy complicado, Emilio, de equilibrar. Yo, por poner una pega, al final, si tienes tantas fichas ocupadas, con tanta gente incluso que ocupa ficha B, pero que realmente es ficha A, igual hay que ir un poquito más fino en esa unidad, ya no sé si B o B casi C, pero es que esos han aportado muy poquito, y cuando aportan tan poco después de 10 meses es porque poco hay que aportar, ¿no? Sí, es lo que hablaba antes de ¿qué necesitamos el año que viene? Más profundidad de plantilla, es lo que dice Manu, más jugadores que den relevo a otros que han llegado fundidos. Mellot ha llegado fundido, muy castigado. Claro, en la primera vuelta estaba exuberante, era un futbolista tremendo. A Alberto también, por edad. Nos ha faltado, pues cuando no ha estado Barry tuvimos un bajón, cuando a Guerrero lo hemos tenido que tirar a la banda derecha porque no había otro lateral derecho que no fuera Mellot también, porque Pompeu solo tenía para 50 minutos y Dubé estaba muy verde. Pues eso, ocupar esas plazas con mejores futbolistas, y después ver el jugador que llegara por Cala, porque Cala... La producción de Cala es salvaje en este equipo. Cala y Zipenga, Cala y Zipenga, los dos. Necesitas futbolistas que te aporten lo que ellos están dando. Uh-huh. ¿Pablo? No, yo ahí en uno de esos pasos adelante creo que la actuación de Raúl en Almería nos hizo ver que se recupera igual esa chispita que no ha tenido este año. Sabemos lo que te puede aportar en esa banda izquierda, que también... O sea, Raúl lo entiendes que va a ser, digamos, el que va a hacer olvidar a Zipenga, ¿no? Más o menos, posicionalmente. Yo creo que está Jacobsen ya ahí y que va a ser... ¿Pero en banda izquierda? A mí es que esto ya lo comentamos un día. A mí es que me ha gustado y creo que tiene un margen de mejora amplio, ¿no? Y que en ese segundo año famoso, ¿no? Que ahora en el Castellón muchos jugadores están rindiendo mucho mejor de lo que lo hacen al llegar. Confío en una mejor versión de Jacobsen. Creo que el medio del campo es, como he comentado antes, vital acertar en principio 2 nombres, ¿no? Porque imagino que Ronaldo no va a seguir y que Gueré obviamente tampoco. Y luego sí que creo que si Enra no continúa, habrá que buscar ahí, y que Mellot se ha visto que estaría bien, ¿no? Buscar un jugador que le pueda relevar, ¿no? En situaciones. Está claro que estando sano es el titular, pero que se ha ido comentando toda la temporada. Entiendo que es difícil, ¿no? Y que el equipo, pues, o desde la propiedad entienden que a lo mejor sin Mellot prefieren gastarse ese dinero en reforzar otra posición y no en un lateral, cuando podría estar la opción de Guerre, cuando podría estar la opción de Raúl, que jugó al principio contra la Real Sociedad B. Pero se ha visto que es verdad que cuando falta Mellot el Castellón ha sufrido mucho, ¿no? No solo por esa posición, sino por lo que te influye en las decisiones que quieres tomar o que te quería tomar Pablo Hernández en el partido. Entonces creo que más o menos allí, no tanto ofensivamente, que sí que veo que, obviamente si salen jugadores, si sale Cala, pues hay que acudir al mercado, pero más en el centro del campo, y sí que igual central y lateral derecho son las posiciones más a reforzar. Central, lateral derecho, medio centro en lugar de Grena Barrena y otro, digamos, un poco más organizador, ¿no? En lugar de Ronaldo. Sí, a mí y del perfil de Ronaldo me gusta, tener un tío contrastado que tenga experiencia y que igual no tan veterano como Ronaldo, sino que te pueda aguantar un poco más. Entiendo que es complicado y que el Castellón, si lo hubiera fichado ya el año pasado. Pero el perfil de un jugador también veterano, sí, imagino que los tiros van a ir en el sustituto de Grena Barrena, pues un jugador también joven, ¿no? Que igual de gran calidad, que te lo pueda ceder algún equipo,
pues con Barry y otro veterano, pues sí que puedan acompañar, ¿no?, a ese Due y el otro mediocentro de turno que sí que sea más joven. Enrique, que estás tomando notas ahí, a ver. No, digo, estás haciendo la plantilla ya, ¿no? ¿Cómo os gusta el PC Fútbol, y todo eso? Yo, esto del mercado ya sé que funciona muy bien. Nos da la vida en verano a los periódicos, pero yo prohibiría todo este tipo de información. Tendría que ser el 14 de agosto en toda España, todos los clubes de España se presentan, hacen la presentación y tú vas ahí y te enteras de quién has fichado y quién va a jugar en tu equipo y ya está. ¿Y hasta entonces qué hacemos? Pues vacaciones, ¿no? O sea, que decir, pues algo así. No nos parecería mal. Si nos dieran vacaciones a todos desde hoy, 15 de junio, hasta el 14 de agosto, yo creo que incluso... Cuando gobierna el mundo, o sea, esa sea mi primera medida. La Muy bien. segunda, no dejar salir de fiesta a los que solo salen en cenas de empresa y en fiestas del pueblo, tampoco. Y la tercera... Y bodas. Y bodas, eso, bodas, despedida soltero fuera, despedida soltero no se puede. Y otras medidas que ya iré pensando con mi equipo de trabajo. Y, a ver, aquí al final se trata, es una obviedad, ¿no?, pero de hacer el mejor equipo posible con el presupuesto disponible, ¿no? Y es verdad que este verano, eso en Castellón es difícil saber cuál será el presupuesto porque va a depender de lo que quieras o puedas vender también, ¿no? Porque, o sea, ¿quién te dice que ahora a lo mejor a Prignani, un defensa de 1,90 y tantos con 6-7 goles en segunda división, no venga a una segunda inglesa o alguien, ¿no?, y te haga una oferta que digas, pues amortizadísimo, ¿no? Ese millón que pagué. Con Cala, cómo se resuelve lo de Cala, con Camará, pues ese tipo de jugador te va a condicionar mucho luego lo que tú puedas aspirar. Te quería preguntar, más allá de la ampliación de capital, que evidentemente la ha habido y eso va a tener una influencia, ¿no?, en el techo salarial de la próxima temporada, ¿necesita el Castellón vender a alguien este verano, como ya hizo el pasado? A ver, no es una necesidad, pero... ¿Le iría bien vender? Lo digo de otra manera. Pero para aumentar el límite salarial, una de las maneras más rápidas que hay, que ya lo aprendimos el año pasado, es vender. Y también aprendimos el año pasado que esas ventas, la intención del club es reinvertirlas en otros jugadores que a su vez luego puedas vender por más dinero e ir creciendo de esta manera, ¿no? Yo creo que es un club como el Castellón, es la manera, aunque nos vaya a doler, va a ser un club vendedor. Y debe serlo, sí. Porque además es buena noticia, ¿no?, que alguien te pague, que cada verano vayas batiendo el récord de ventas históricas y traspasos será buena señal, ¿no? Y poco a poco ir creciendo, porque no olvidemos que esto es un proyecto. A mí algo que me hace estar bastante tranquilo es que cuando a lo mejor le preguntas en la entrevista en Mediterránea Bulgari sobre algo del crecimiento del club o sobre sus planes para algo específico, él te dice, no, es que no se trata solo de lo que sea el primer equipo ahora, sino de lo que pueda ser el club en 10, 15, 20 años. Que yo creo que es algo que nunca en la historia del Castellón se había pensado de esta manera, ¿no? Entonces, en ese proceso, el reto que tiene es, a la vez de ser competitivo en el día a día, pues ir cimentando, ¿no?, el proyecto en el medio largo plazo. Y por ahí las ventas, todos estos clubes del dato, ¿no?, que han ido creciendo, el Brighton, el Brentford, son clubes vendedores, porque tu modelo de crecimiento se basa en detectar talentos infravalorados, que el Castellón ya cuenta unos cuantos en categorías bajas o en primera federación, o gente que por lo que sea no está valorada lo suficiente con su valía real, desarrollarlos, como ha comentado Emilio, ¿no?, mejorarlos, que nos olvidamos de Tincho siempre. Yo tengo fe a Tincho, ¿no?, que tiene un contrato largo, a ver si encuentra su sitio, y luego venderlos. Y con esa plusvalía que obtienes, volver a invertir y estar en crecimiento continuo, ¿no? Entonces, creo que nos tenemos que acostumbrar, a mi pesar, ¿no?, a veranos divertidos y moviditos. Y yo creo que, pues igual que el Castellón encontró a Cala, que encontró a Suero, que encontró a muchos jugadores, pues ya estará buscando los siguientes. Sí. Bueno, Álvaro Martín, en teoría, no creo que tarden, ¿no?, en... Álvaro Martín está cerca, podemos Sí. decir. Sí. Y es un poco perfil, pues un chico de la cantera del Real Madrid, Sí. Que llegó hasta el Castilla, que ha tenido cesiones, lo tuvo Sergi Escobar en Croacia. Sí. Un chico talentoso, con buen pie, que en el Andorra ha jugado bastante, pues sí, un poco perfil, pues eso. El Castellón buscaba jugadores con talento, buen pie, ofensivos, dinámicos y que juegan hacia adelante, ¿no? Y pues ese tipo de jugador. Sí. Bueno, esa es la cuestión. Seguramente el Castellón no necesita regalar a Calatrava. El año pasado, de hecho, si hubiera querido quitárselo encima, lo hubiera hecho, porque hubo muchos clubes con ganas de negociar esa cláusula de rescisión, y ahí Bulgaris no solo se ciñó a esos 5 millones de euros, sino que además le hizo un contrato a Calatrava importante. Ha tenido este año Calatrava un contrato de marcar la diferencia en segunda división. No tiene queja ninguna Calatrava del contrato que tiene en el Castellón. Al contrario. Pero
ahí está seguramente una de las grandes decisiones del verano, ¿no? El decir, bueno, vendo a Calatrava, si viene el Celta de verdad, por ejemplo, ¿no? Hombre, el Depor también tiene la pasta, ¿eh? Si quiere venir el Depor a por Calatrava, la tiene. El Celta me consta que le gusta a Calatrava. Otra cosa es luego te gusta ir y decir, aquí están los 5 millones. Y seguramente algún otro equipo que aparecerá por ahí, o no, quién sabe. Pero bueno, si se va a la circunstancia de decir, vale, tengo aquí los 5 millones, voy a intentar invertir pues 1 como mucho, y con esos 4 pues los apuesto también para otras posiciones del club. Ese es el modelo soñado. Luego al final son apuestas, ¿no? Te pueden salir bien, te pueden salir mal, son personas, cada uno con su contexto, en fin. Pero esa tiene que ser la idea. Al final, si hay una venta clara este verano, yo creo que es esa. Igual luego no se va a Calatrava y vendes a Beriñari, como decías tú, y a Camará y a algún otro, pero alguno tienes que vender. Es que Cala es un jugador muy especial, ¿eh? Es porque no solo es el mediapunta clásico, ha muerto ya en este tipo de fútbol, ¿no? Entonces, si él te da lo que te da sin balón, es muchísimo también, ¿no? Y sobre todo lo constante que es jugando, ¿no? No es un jugador de apariciones, que puede haber más mediapuntitas así por el mundo, ¿no? Entonces yo creo que sí que le veo un jugador que tiene ritmo de primera división, la verdad. Pero ya veremos. Sí, ya veremos. Sí, no, yo también, porque también te da ese trabajo. Hay un debate ahí de si es el mejor jugador del Castellón de este siglo. Entre los mejores sí está, y todavía tiene camino por hacer. De la época de segunda, ¿quién puedes decir que era el mejor? Mario. O quién fue el mejor, Ulloa, de Albert, de Mora, pero yo creo que Sí. Arana. El año de Arana. Sí, puede ser, pero Arana luego siempre está en equipos así, medios bajos de primera. Sí. Bueno, Calatrava, una de las cosas que ha hecho, él cuando vino jugaba muy poquito, Tevenet lo tenía de revulsivo en el Atlético de Madrid y al principio le costó mucho lo físico, ¿no? El cambiar tanto la manera de jugar en este Castellón, y más allá de lo que es el trabajo diario y tal, es un chaval que quiere jugar en primera división, y se nota, ¿no? Porque ahora te está jugando partidos de 100 minutos y ves que en los retornos está Calatrava. Y la mentalidad que tiene con Castalia, en cuanto perdía 2 balones, era un poco el run-run. Sí, y alguna vez sí. que lo he entrevistado, él tenía muy claro decir, no, es que mi fútbol es este, yo tengo que hacer esto, aunque pierda 3 balones, tengo que hacerlo, ¿no? Y luego que Redder, yo creo que dio un clinic de cómo introducirlo en una plantilla profesional. Recordad que le iba dando minutos, que también se tuvo que ganar el puesto en el 11, ¿no? Y no sé, es una historia bonita de Cala. El corazón te dice que siga, ¿no? Porque soy el ídolo de muchos niños, incluido del mío que lloraba el otro día. No. Ya solo le falta esto, ya no va a levantar cabeza este verano si se va a Cala. Pero vendrá otro. Pero claro, el corazón te dice eso y la cabeza te dice, bueno, es que la manera de crecer ahora mismo en el fútbol es vendiendo jugadores. Mira, el otro día, por ejemplo, entrando en el campo de la Almería que habéis estado, tienen ahí hay un parking inmenso, claro, aquello es muy grande, ¿no? Y tienen como unos parkings especiales con unos, no sé si decir un póster, ¿no? Pero con las fotos de los jugadores que han sido internacionales. Marc Pubill, que está con España en el Mundial, en fin, tiene una nómina importante. Pues claro, al final toda esta gente la tienes que acabar vendiendo, y es parte del proceso. Al final el Castellón es lo que es. Y yo también me alegro por Calatrava. Oye, se lo ha ganado el chaval jugar en primera división. No, si tiene que jugar... Que retener a un jugador de las características de Calatrava con las estadísticas en segunda división. Ojo, si viene alguien y los pone, ¿eh? No, claro. Que esto, fútbol hay que ponerlos, ¿eh? Lo bueno del Castellón, precisamente... A mí solo había una cosa que me fastidiaría. Ya sabéis, un equipo al que me fastidiaría que fuera. Exacto. Y también los tiene, los 5 millones. Exacto. Lo bueno del Castellón es que no necesita vender, ¿no? No necesita hacer esa venta. Entonces, si no llega a la cifra que Bob quiere, que parece ser que son esos 5 millones, no se va a vender. Y que también es que es muy complicado. Es lo que, si no eres el Depor, ¿no? Que es un caso, yo creo que aislado, ¿no? En los últimos años en segunda división, que se ve que juega con otras normas, que pone cláusulas pues desorbitadas. Es muy complicado con un jugador de segunda, precisamente por lo que estábamos hablando antes de que la Almería es un equipo que tampoco le falta dinero, ¿no? Y aún así ha tenido que vender a Luis Suárez, ha tenido que vender a Marc Pubill. Y bueno, pues si te viene un equipo de primera es también normal para el jugador, y es normal que no lo puedas retener, ¿no? Y es algo que le puede pasar al Castellón. Y que, bueno, en ese modelo es, como habéis dicho, sí que es la manera más rápida de crecer, ¿no? Luego también dependerá mucho del acierto, pero han tenido, ¿no? O tienen los aciertos anteriores como garantía de que al menos últimamente o en los últimos años desde la llegada se ha trabajado muy bien, ¿no? para desconfiar en este modelo. Venga, Emilio, cierra tú el asunto, va, y nos vamos. Bueno, si Cala se quiere ir, pues que deje dinero y cuando venga le aplaudiremos. Porque... Bueno, no siempre, ¿eh?
Depende de cómo se porte. Esto es fútbol, Emilio, de verdad. Lo aplaudiremos antes de que empiece el partido. Emilio y yo lo aplaudiremos. Yo le aplaudiré. Es decir, Yo durante el partido no. hombre, cuando evidentemente. Yo digo cuando llegue, cuando digan su nombre, pues le aplaudiremos y ya está. Yo creo que está en la edad perfecta para probarse en primera división. Sí. Está, es lo que dice Enrique, tiene ritmo. Tiene una cosa que me gusta mucho, que es que le pegan y no se va del partido. Que eso es muy difícil. La costumbre, ¿no? Imagino. Sí, ¿no? Pero cuando te pega, pues a lo mejor pues te calientas y ya empiezas a hacer cosas que no tocas, ¿sabes? Y él sigue centrado en lo suyo, sabe el caminito y lo va a seguir. Es un jugador en eso muy duro mentalmente. Y si se va, pues el cráter que deje, porque dejará agujero, pues dependerá de quién les supla. Pasó lo mismo cuando se fue Medunjanin. Yo pensaba, no vamos a encontrar un jugador así, que nos emocione tanto, un jugador tan valiente, tan bueno. Y Cala ocupó ese espacio y ha hecho las 10 asistencias de Medunjanin y los 15 goles que marcaba. Es decir, es acertar el sustituto. Y entrará en el panteón de los jugadores leyenda del Club Deportivo Castellón, como los Ulloa, Mario, Arana y todos estos, pero es ley de vida. Van y vienen. El Castellón siempre ha tenido que vender. Desde la época de Picha Alonso, Robert, Saura. Es la forma que tiene el Castellón de crecer, que es vender a jugadores y reinvertirlos. Por lo tanto, hay que asumirlo. El Castellón vendió a Mendieta por 30 millones de pesetas y el Valencia se lo vendió al Lazio y le metió un paquetazo ahí. No digo que Mendieta no los valiera, pero era un auténtico paquetazo. Y además, digo, lo de reinvertirlos en el mejor de los casos, ¿no? Claro. Otras veces ha vendido, ¿no? Ulloa y tal. Y ha ido al bolsillo. Se ha robado dos manos. Sí. Emilio Alvaro, muchas gracias. A vosotros. Pasa un buen verano en la medida de lo posible. Lo mismo te digo, Enrique Ballester, gracias. Solo, ha sido un placer, José Luis, que nos hemos divertido, hemos reído, nos hemos... Más divertido que hemos llorado, sufrido algún momento también, nos Sí. hemos ilusionado, hemos hecho lo que hemos podido, que es lo que yo le pido a mi equipo, ¿no? Hemos aprendido, nos hemos salido mejores y el año que viene más, ¿no? Sí, señor, más y mejor, como dice aquel. Pablo, lo mismo te digo, ¿eh? Sí, no. ¿Tú también estás de vacaciones ahora o cómo Yo estás? todavía no. Pues atento ahí a ver qué pasa con Pablo Hernández, ¿eh? Primer objetivo. Sí. Me tocará. Y que gracias a vosotros también por estar ahí, a pasar buen verano y bueno, ya como dice Enrique Ballester, tiene mucha razón. Se va a Calatrava, lo queremos mucho, pero vendrá otro, llevará el 10 o el 21 o el que sea y al final somos del Castellón, más que de jugadores y tal, somos del Castellón. Para bien o para mal, somos y seremos del Castellón. Buen verano, adiós.